conforman una computadora y eso lo sabemos ya. Una parte es la parte física, los elementos físicos de hardware, los componentes que la conforman, desde el monitor, teclado, mouse, el gabinete y los elementos internos de la computadora, ¿sí? El hardware interno. Y la otra parte o la contraparte sería el software, que son los componentes lógicos, ¿sí? De la misma, ¿no? Que es las instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. El software tiene diferentes categorías y es lo que ahorita vamos a ver. Y vamos a empezar con dos temas importantes. Una, el sistema operativo, ¿sí? Y dos, la seguridad de la información. Pero antes de irnos al sistema operativo, que en particular vamos a ver Windows y algunas características del sistema operativo Windows, vamos a considerar primero seguridad de la información, porque es un tema un poquito teórico, y después vamos a adentrarlo a algunas situaciones que uno como usuario, como encargado, por ejemplo, del área o del staff técnico en una empresa o en una escuela o en cualquier lugar donde se utilice una computadora, incluso ustedes mismos, tome una consideración para usar de manera conveniente y correcta una computadora o un celular o una tableta y pues sea lo más seguro el uso en cuanto a vulnerabilidades, tanto virus, adeguares, spyware, hackers y demás, ¿vale? Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, por aquí son los elementos, nos vamos a abocar a lo que sería particularmente el software de la computadora y vamos a detallar, sé que algunos ya lo saben, pero vamos a poner la definición porque es parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Recuerden que la informática que llevamos es informática básica, ¿sí? Y hay que ver algunos elementos importantes. Desafortunadamente acá en el CEA no tenemos capacitación, pero sí llevamos informática básica y sé que no todos han tenido acercamiento antes con la computadora, por lo menos de una manera formal. Quizás todo el mundo ha aprendido de manera empírica o por necesidad, se acercó a una computadora y empezó a usarla, pero como que no ha tenido el chance de hacerlo de manera teórico-práctico, ¿no? ¿Sí? O académicamente hablando. Entonces, el software que es, pues es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que le dicen a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. Normalmente son instrucciones creadas en un lenguaje artificial, que si es un lenguaje computadora, lenguajes de computadoras hay muchos, y cada uno de ellos tiene una estructura muy particular y una sintaxis que es un conjunto de reglas que definen al lenguaje. Y entonces una persona que se llama programador escribe ese conjunto de instrucciones y hacen los programas, o a ustedes ahorita les llaman las famosas apps, ¿sí? Aplicaciones para dispositivos móviles, que es lo mismo, es un programa o es una aplicación. Bueno, entonces un programa pues es una rutina que le permite a la computadora hacer una determinada tarea. ¿Qué tarea? Pues hay muchas, ¿no? Desde lo que estamos haciendo en este momento ahorita, haciendo una presentación multimedia, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento, eh, eh, teniendo una videoconferencia a través de una aplicación especial que es para ello, por ejemplo, como en el caso de esta misma aplicación, que es la aplicación Teams, ¿sí? Y un sinfín más de actividades. Entonces, las aplicaciones resuelven muchas tareas, capturar textos, diseñar gráficos, editar videos, juegos de computadora, etcétera. Y así como hay software benigno, que sirve para muchas cosas, también hay software maligno, y entonces ese software maligno tiene su nombre, que son los famosos virus, ¿sí? Y algunos otros nombres más, o calificativos, que obviamente es aplicaciones o software que no son para usar algo de manera conveniente o correcta, ¿no? Eh, y entonces es software que no debe estar por ningún motivo en nuestras computadoras o celulares o tabletas. Sin embargo, a veces por descuido pues se logra filtrar, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo en general, el software en informática son los programas o aplicaciones, sería esa la definición, una definición muy breve, muy concisa, ¿sí? Este software tiene sus clasificaciones, las clasificaciones del software, ¿sí? Que es el conjunto de programas o aplicaciones. Se utilizan obviamente en ordenadores o en computadoras, en tabletas y ahorita en celulares, porque recuerden que un celular ya comentamos que básicamente es una computadora que ustedes tienen en la palma de su mano, es una computadora miniaturizada, hecha pequeña, ¿sí? Pero tiene los mismos elementos que una computadora grande, tiene hardware, tiene pantalla, teclado virtual en este caso, incluso se puede poner un físico, y tiene aplicaciones, sistema operativo, aplicaciones, y básicamente hace un sinfín de actividades que una computadora convencional puede hacerlo. Y digo convencional porque es el modelo que conocemos de escritorio, ¿no? La pantalla, el teclado y lo que sería el gabinete con sus elementos internos. Bueno, el software, que es la contraparte, tiene clasificaciones y principalmente hay tres categorías, ¿sí? O tres grandes grupos de software, que es el software de aplicación,
que decía hojas de cálculo, programas para procesar textos, el programa para hacer la presentación multimedia que estamos haciendo ahorita, el programa para hacer la videoconferencia como Teams, que es la plataforma educativa, el software de aplicación, los juegos incluso también entran en el software de aplicación y el software que permite crear software es el software de programación o los lenguajes de programación, que son lenguajes de programación en un lenguaje artificial, decía, y ese lenguaje artificial está previamente diseñado de una forma que respete un conjunto de reglas para poder desarrollar o crear un programa de computadora. Y todo lo que permite que funcionen los programas, pues es el sistema operativo. Por ejemplo, ustedes compran un teléfono celular y cuando compran ese teléfono celular viene con un sistema operativo y normalmente es Android. Entonces, Android es un sistema operativo que me permite ejecutar, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp, como Edmodo, ¿sí? Como Facebook, como Instagram, como Telegram, como Teams, etcétera. Entonces, el sistema operativo del celular es Android. En el caso de la computadora, normalmente el sistema operativo que mayor base instalada tiene o se usa es Windows. No es el único, hay otros, Linux, Unix, Mac OS, etcétera. Pero el de mayor base instalada, decía yo, es Windows, entonces es el que mayormente se usa, mayoritariamente se usa. Entonces son las tres grandes categorías: software de aplicación, de programación y de sistema. ¿Vale? Los tipos de software, dice, hay varios tipos ya hablando de software de aplicación, de acuerdo a la categoría, al uso, a la función que tengan o a la forma en cómo lo presente la persona que lo desarrolla o que lo crea. Esos software en base al costo que se paga tienen cierta categoría. Por ejemplo, hay software de paga, ¿sí? Software shareware, que es como de prueba, libre o gratuito; adeware, que está integrado a otro; y freeware, diseñado específicamente, muy similar a lo que es el libre, pero el libre es algo como de código abierto, y freeware solamente te presenta el software ya empaquetado de forma gratuita para que tú lo uses, como por ejemplo Edmodo, ¿sí? Edmodo es un software freeware, pero no te permite ver cómo está desarrollado. Sin embargo, el software libre, por ejemplo, como el mismo sistema operativo Linux, está libre y tú puedes modificar el código. Vamos a ver a detalle la categoría de cada uno de ellos, o más bien la definición, hablando de manera técnica, la definición de cada categoría de software de acuerdo al tipo de costo o precio. ¿Vale? Pues pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? La primera parte, freeware, o el primer software categorizado ya de acuerdo al precio, dice que el freeware es todo aquel programa que se distribuye de forma gratuita, no tiene ningún costo, significa que no hay que pagar nada para usarlo. También existen diseñadores o autores de programas que piden que te registres, por ejemplo, a través de un correo electrónico, de su red social, para que de alguna manera vayan sumando suscriptores a sus redes, y eso de alguna manera puede dejarle a ellos un dividendo o una entrada por publicidad, por ejemplo, por el número de suscriptores que tengan. Pero es el único pago que piden, ¿sí? Es decir, que le digas a ellos que usas el programa, ¿no? Que lo estás usando de manera gratuita y que te funciona o no te funciona. Para retroalimentación puede ser, ¿no? Que le digas al programador cómo usa su programa, o de alguna manera en forma de agradecimiento, ¿no? El software shareware es otra modalidad de comercialización, sobre todo, ¿no? Te presentan el programa empaquetado, pero solamente con algunas partes que puedes usar, es decir, del 100% de funciones del programa, solamente te dan, por ejemplo, el 30, el 40, el 50%, o te dan, por ejemplo, todo el programa funcionando, pero nada más durante 30 días, para que tú en 30 días evalúes si esa aplicación en particular o ese programa en particular te gusta y quieres pagar por ella, ¿no? Entonces, después de 30 días, deja de usar, y si te gustó el programa, te funcionó para lo que tú pretendías, quieres pagar por la licencia. Entonces las licencias se pueden pagar de manera mensual en la actualidad, se pueden pagar de forma anual, o incluso ya software de por vida, o sea, pagas una sola vez una cantidad determinada y ya por siempre, lo que reste de tu vida, vas a tener ese software disponible para que tú lo puedas usar. Y el ADWare es software gratuito, pero que viene como que inmiscuido, ¿sí? Dentro de algún programa, de algún otro programa. Por ejemplo, puede ser que te bajes un antivirus de internet, principalmente se presentan de esa forma, ¿no? O a un agregado para el navegador, y con él, sin querer, viene agregado un programa que se llama Adeware, ¿sí? Normalmente se utiliza para publicidad, ¿sí? Las empresas hacen Adeware para publicitar algo, y que en el navegador, por ejemplo, te aparezca publicidad de algo, pero allí es tener mucho cuidado,
porque a veces con el adware viene software maligno, software que en la computadora hace muchas cosas, desde robarnos la información, ¿sí? No solamente pone publicidad, robarnos la información, hasta hacer que muchos archivos empiecen a dañar o a dañarse o a funcionar de una manera muy rara. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de software y es donde se pretende que nosotros usemos un programa especializado como un anti-spyware o anti-adware o un programa antivirus que cubra que no se instale cualquier programa sin el consentimiento del usuario porque puede instalarse algo que no sea muy conveniente para la computadora. Entonces, ese tipo de software no es recomendado usarlo. Hay que tener mucho cuidado con él y principalmente vienen antivirus, ahorita los he visto, que son antivirus gratuitos como Avast o AVG o Avira, que son antivirus gratuitos y viene a veces incluido ahí por adware o algunos programas para descargar, por ejemplo, juegos de internet como BitCommerce, como Emul, música, por ejemplo, tienen incluido adware, entonces hay que ser muy cuidadosos. Software libre, pues el libre es como el sistema operativo Linux, ¿sí? Entra en la categoría que ahí hay muchas personas que de manera altruista contribuyen en el desarrollo de programas que sirven para muchas cosas, desde el sistema operativo que sustituye a Windows, ¿sí? Hasta aplicaciones de ofimática como LibreOffice, programas, por ejemplo, para diseño de imágenes o edición de imágenes como GIMP, etcétera. Hay mucho software gratuito y normalmente está como del ámbito de Linux, ¿sí? Sin embargo, hay aplicaciones gratuitas para Windows, hay aplicaciones gratuitas para Android, etcétera. Hay muchas páginas o portales donde ofrecen software gratuito de manera segura, como hay una página, por ejemplo, que se llama softonic.com y allí podemos ver mucho software gratuito y que es seguro bajarlo de ahí. Entonces, el libre tiene la gran ventaja que el código, cómo se diseñó, cómo se desarrolló, cómo lo hizo el programador, nos los presenta de forma que lo podamos ver y modificar el código fuente. Es decir, saber cómo se hizo y si, por ejemplo, alguien quiere modificarlo, ampliarlo, redistribuirlo de vuelta o de ahí sacar una versión de paga, puede hacerlo. Esa es la gran ventaja del software libre. Y el software de pago, ¿sí? El que la mayoría de personas usan es como el sistema operativo Windows, como el Office, etcétera, que sabemos que también estos softwares son pirateados, pero pues no es un uso correcto o conveniente de ese tipo de software usarlo pirateado. Sabemos que muchas personas por la cuestión del costo, porque a veces suelen ser muy caros comprar ese tipo de software, pues lo deciden utilizar de manera pues no legal, ¿no? ¿Sí? Sino usarlo pues ya sea parchado o pirateado, pero también es riesgoso porque pueden infectarse de algún virus y los virus no son muy buenos ni en las computadoras ni en los celulares. Pasan muchas cosas raras, ¿vale? Entonces, esta categoría con uno, 2, 3, 4, 5 tipos de software es de acuerdo al costo del mismo, es decir, por el precio que se paga. Gratuitos, agregados, de prueba y de pago, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, de acuerdo al uso, ¿sí? Hay diferentes tipos de software, de acuerdo al uso que se le dé, y básicamente están las tres categorías. De acuerdo al uso, es software de aplicación, software de programación y software de sistema. ¿Sí? En el caso del software de aplicación, pues son los programas que realizan cualquier tarea determinada, entre ellos, pues, capturar texto, realizar hojas de cálculo, hacer dibujos, edición de video, hacer presentaciones, etcétera. Hay muchos tipos de software, muchos de ellos, incluso los de juego, que es software de aplicación. Básicamente son la mayoría de programas que nosotros a diario utilizamos, por ejemplo, como en nuestro celular, puede ser el WhatsApp, que es un software de aplicación, el Telegram, el Teams, son software de aplicación, Word, Excel, PowerPoint, son software de aplicación todos ellos. El software de programación son los lenguajes de programación o lenguajes artificiales que están diseñados específicamente para crear nuevos programas, es decir, para desarrollar aplicaciones que permitan hacer diferentes cosas, porque por ejemplo, WhatsApp fue desarrollado a través de un lenguaje de programación. ¿Cuál usaron? Me imagino principalmente el lenguaje C, que es uno de los más utilizados, es un lenguaje de alto nivel, pero básicamente con mucha funcionalidad, tiene funciones de medio nivel. Eso obviamente cuando se entra al área de informática se conoce a detalle que los lenguajes de programación hay varios niveles de lenguaje o de desarrollo, porque hay lenguajes desde bajo nivel, medio nivel y alto nivel, y hay diferentes tipos de lenguajes, pero entender que esta categoría software de programación son los lenguajes artificiales que le permiten a una persona que se le llama programador desarrollar nuevas aplicaciones que pueden hacer muchas cosas.
partiendo desde el sistema operativo, pueden hacer nuevos sistemas operativos, pueden hacer programas de virus, antivirus, buenos, malos, adewares, spywares, etcétera. Pueden desarrollar aplicaciones como Word, Excel, pueden hacer un sinfín de cuestiones con los lenguajes de programación, y lenguajes de programación hay muchos, entre ellos C, Java, Python, Ruby, Pascal, Ada, COBOL, Delphi, etcétera. Hay muchos lenguajes, y de acuerdo a los sistemas operativos también hay diferentes lenguajes que se especializan en una y en otra cosa. Y la última categoría, de acuerdo al uso, y la más importante, no es la última, la más importante, la última que está aquí en esta lista, es el software de sistema, que básicamente es el sistema operativo. En el caso de su tableta o de su celular, principalmente es Android, ¿sí? Si hablamos de la computadora, es el sistema operativo Windows, en cualquier versión que ustedes tengan, la que usen, principalmente Windows. No es el único, está Linux, por ejemplo, está Unix, está Mac OS para las computadoras de la manzanita, está otro sistema operativo que se llama BIOS, OS2, hay varios sistemas operativos, incluso algunos de ellos ya en desuso, DR2, etcétera. FreeDOS, hay muchos sistemas operativos. Y básicamente es el software principal que permite administrar los recursos de la computadora. Le permite a la computadora funcionar y ejecutar incluso los programas de aplicación y los programas de desarrollo. Permite que el usuario pueda interactuar o trabajar con la computadora. Sin un software de sistema o un sistema operativo, la computadora básicamente sería pues un pisapapeles nada más, algo, un objeto ahí muerto, inerte, que no sirviera para nada. ¿Por qué? Porque recuerden que la computadora habla un lenguaje que es el lenguaje binario, son ceros y unos, y el que se encarga de convertir ese lenguaje de binario a un lenguaje que nosotros podamos entender es el sistema operativo. Y a la inversa, cuando nosotros damos una instrucción de un clic del mouse, de una pulsación del teclado, el sistema operativo se encarga de convertir esa instrucción que nosotros acabamos de dar a una función que la computadora puede entender en ceros y unos, ¿vale? Entonces, son las categorías de los tipos de software de acuerdo al uso, y vamos a entrar, antes de entrar a la última parte, que básicamente lo que nos interesa son los sistemas operativos. Por ahí está una hojita donde muestra los diferentes sistemas operativos que hay, hablando de Mac OS, de Linux, de Windows, de iOS, de Android, de FreeBSD, etcétera, que esos son los más usados en la actualidad, pero habrá algún otro, o de hecho los hay. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en lo que sería el sistema operativo más usado, que es Windows, el que tiene mayor base instalada, pero no es el único, ¿no? ¿Sí? Entonces, por aquí ya estamos varios. Al final voy a pasar lista también, ya pasó lista ya. Alguien me preguntaba a sus compañeros en la reunión general, profe, y con los que no podamos ingresar a la sesión virtual grupal, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿sí? No voy a dar ningún punto menos. Obviamente a quien participe de manera continua y tenga la necesidad después de que se le apoye con algún punto, porque así le hace falta por su materia, pues obviamente también lo voy a considerar, ¿sí? Entonces, porque esto a final de cuentas yo lo entiendo, es un esfuerzo. Pero sí les dije y les comenté que sí es importante y necesario que para que yo pueda seguir manteniendo esa sesión grupal los días viernes de 6 a 7, necesito que sean pues por lo menos 20, ¿vale? Bueno, listo. Entonces por aquí vamos a ver rapidito lo que sería seguridad de la información y protección de los datos. ¿Sí? Seguridad informática y protección de los datos. Este tema es muy importante puesto que ello garantiza que nuestros datos, que es lo más costoso en una computadora, y se lo digo porque así es, lo más costoso en una computadora es la información que contiene, la información que el usuario va guardando. Recuerden, por ejemplo, en un banco, por ejemplo, no es importante tanto el edificio, digo sí porque da seguridad, ¿no? Y las computadoras no es tan importante porque sirven para hacer algo, sino por el tipo de información, por la información que resguardan de sus clientes. Por ejemplo, un cliente que pide dinero, pues se le hace una cuenta y se lleva un historial de pago. Entonces el cliente se sabe, o el banco sabe en todo momento cuánto pidió, a qué tasa de interés y cuánto va a pagar. Imagínense que por alguna razón, ¿sí? Inexplicable, el banco perdiera los datos de sus clientes, deudores. ¿Qué pasaría con ese banco? Pues quebraría. ¿Y por qué? Porque perdería básicamente la información de sus clientes, ¿no? De la gente que le debe, entonces ese banco seguiría la quiebra. Pues básicamente sería ese el asunto, y no creo que sería algo conveniente para ninguna empresa.
perder la información. Entonces, lo más costoso es la información y la computadora misma, porque eso se puede reemplazar. Sin embargo, teniendo los protocolos para proteger los datos, ¿sí? Las medidas y las reglas para protegerlos, tenerlos a buen recaudo, la información no se pierde y es lo más valioso, y entonces eso es lo que nosotros como usuarios debemos saber. ¿Cuáles son los elementos que hacen que nuestra información pueda ser vulnerable? ¿Sí? ¿Y qué hacer para evitar que eso suceda, que nuestra información se vea comprometida? Bueno, primero que nada que hay que entender qué es la seguridad de la información. Dice, es un conjunto de medidas preventivas y reactivas, porque una vez preventivos, antes de que pase, y reactivas, si nos pasa, ¿no? De las organizaciones, de los sistemas tecnológicos y de los mismos usuarios, que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantenerla siempre confidencial, siempre disponible y siempre íntegra, ¿sí? Los datos íntegros, que nada se pierda. El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con la seguridad informática, ya que el último solo se encarga de la seguridad en el medio informático, es decir, de las computadoras, por ejemplo, una sala físicamente segura, ¿no? Bien construida, que tenga clima, por ejemplo, para que la computadora no se caliente, que tenga un sistema de respaldo, por ejemplo, de energía eléctrica para que las computadoras, si se va la luz, no se queden sin luz y siempre puedan estar encendidas, ¿sí? Pero la seguridad de la información se refiere a que protocolos y medidas para mantenerla bien resguardada. Obvio que también la seguridad del edificio y que la computadora esté funcionando en un buen ambiente implica obviamente también mantener la información, pero lo importante y lo que se quiere ver aquí en este momento, en este tema, es qué medidas se deben seguir para encargarse de que esos datos no se vean corrompidos, no se vean comprometidos y que obviamente persona ajena a estos datos no pueda acceder, ¿sí? Entonces, básicamente puede encontrarse o diferentes medios o formas de mantener esa información de manera conveniente, ¿sí? Que siempre esté disponible, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con esa definición. Me pasé creo una, vamos a ver, no. Listo, ahí está. Por ejemplo, en este sentido, la seguridad de la información tiene varios cánones para poder mantenerla siempre disponible, siempre vigente y obviamente muy segura que no cualquier persona pueda acceder. En el caso, por ejemplo, hablando particularmente de un banco, pues quien puede acceder a esa información sería, por ejemplo, el personal del banco, que está autorizado a acceder a esa información, y el cliente, ¿no? Que desde su terminal o desde su teléfono móvil, en este caso, puede acceder en algún momento a esa información. Entonces, la seguridad de la información tiene varios elementos que considerar. Por ejemplo, ¿qué tiene la seguridad de la información? Pues tiene protocolos. Ese protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de reglas que obviamente evitan que cualquier persona, bueno, vamos a empezar con conjuntos por aquí, de este lado vamos a empezar. Dice, seguridad de la información, ¿cómo se define? Como un conjunto de medidas preventivas y reactivas, lo que comentamos ahorita, de la organización, obviamente, y de los sistemas tecnológicos, en este caso, políticas que permiten proteger la información para que siempre esté disponible. ¿Qué soluciones presenta? Pues obviamente que la información siempre esté disponible, por ejemplo, resguardando el edificio donde se guarda o donde están contenidas las computadoras, como los medios de almacenamiento que sean seguros, como el nivel de seguridad, por ejemplo, que mantiene el edificio, tanto con los aspectos, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿sí? Tanto de medio ambiente, etcétera. Pero también tiene protocolos, que es un conjunto de normas que permiten que la información siempre esté disponible y solamente para las personas que están autorizadas a acceder a esa información, que es el conjunto de reglas. Un protocolo es un conjunto de reglas o normas que obviamente el banco en este caso o la persona o la empresa tiene que implementar para que esa información esté disponible y solamente para quienes estén autorizados. ¿Qué involucra obviamente la seguridad de la información? Pues el manejo de riesgos, ¿sí? Cuando yo accedo, por ejemplo, a una terminal desde mi casa para acceder, por ejemplo, a mi portal bancario y voy a abrir, por ejemplo, el historial de mi cuenta, voy a hacer una transacción, manejo cierto riesgo.
porque estoy conectándome de un lugar remoto a otro y distante para poder acceder a la información. Si yo, por ejemplo, no tengo un buen sistema de seguridad como un antivirus, como un programa especializado que mantenga la seguridad de mi computadora, ¿sí? Puede ser que en ese inter en que yo acceda, por ejemplo, al banco, ¿sí? Al acceder al portal del banco, por ahí haya un programa que esté espiando, por ejemplo, las aplicaciones de teclado, ¿sí? Por eso muchos bancos cuando te dan una aplicación para acceder, por ejemplo, a su información, muchos de ellos te regalan un programa antivirus. ¿Para qué? Para que evites de alguna manera estar tan vulnerable y que alguien que no esté autorizado, sobre todo si utilizas, por ejemplo, software piratas y haces varias cosas en internet, descargas películas, videos, etcétera, accedes a páginas que no son muy certificadas y con ese antivirus que te dan, pues quede de alguna manera un poquito más protegido el enlace de tu casa hacia el banco, por ejemplo, y esa información no esté vulnerable, entonces por eso involucra el manejo de riesgos. Sin embargo, si se siguen esas políticas, esos protocolos que son los adecuados, la información se mantiene siempre confidencial, disponible e íntegra. Y evita, obviamente, ¿sí? Que los actores no deseados, como hackers, crackers, lammers, etcétera, personas que no son dueñas de esa información, no puedan acceder a ella, ¿sí? Entonces, sí, obvio, la seguridad de la información implica muchos factores, desde el conjunto de medidas reactivas, soluciones, protocolos, manejo de riesgos, la confidencialidad de la misma información para que actores no deseados pues no se puedan robar la información, porque es lo que sucede. Yo estaba viendo, por ejemplo, una noticia en la mañana de un empresario que perdió en el 2019 más o menos casi 8.9 millones de pesos. Le hicieron una transacción desde varios estados, ¿sí? Por ejemplo, de Monterrey, de Guadalajara, de Michoacán, hicieron varias transacciones cuando él no había autorizado esas transacciones. Incluso después de tiempo se demostró que esa persona ni siquiera se había accedido nunca a su portal bancario, pero algo pasó ahí, ya sea el personal del banco, ya sea alguien familiar o de alguna manera esa información se filtró y pudieron hacerle el robo de casi 9 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Pues el banco, que es HSBC en particular, no tiene buenos protocolos de seguridad de la información, o los empleados vulneran esa información, es decir, esos actores que están ahí que deberían ser importantes, olvídense de los hackers, crackers o lammers, sino esos otros que son empleados a veces con pocos escrúpulos, pues pueden acceder de manera indebida a la información que no les pertenece. Entonces, es importante saber que cuando usamos un dispositivo móvil, nos conectamos a Internet y sobre todo cuando hacemos una operación bancaria, ¿sí? De nuestra terminal en la mano del celular hacia nuestro banco, hay que hacerlo con mucho cuidado. Por eso yo se lo digo con toda honestidad, en mi dispositivo personal, el móvil, no uso la aplicación WhatsApp, es muy insegura. No uso Facebook tampoco ahí, porque son aplicaciones que se roban la información. Desde el lugar donde estás ubicado siempre te mantienen ubicado, aunque tú la aplicación incluso ni la tengas abierta, siempre saben en dónde andas. WhatsApp, Facebook, Instagram son las más inseguras y por eso yo de manera personal no las utilizo. Las uso, por ejemplo, para el teléfono nada más que utilizo con ustedes, el de estudiantes, porque la mayoría de ustedes demanda que tenga uno WhatsApp, pero yo de manera personal no uso esa aplicación porque la considero de lo más insegura. Entonces, es conveniente saber qué tipo de aplicaciones usar y cómo usarlas, ¿sí? Y saber qué tipo de soluciones hay para mantener una información a buen recaudo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas medidas preventivas y correctivas que yo puedo tomar en consideración para proteger mi información? Porque ya dijimos que el hardware de la computadora no es lo más importante, el software de la computadora tampoco lo es. Lo más importante son los datos, en el caso de ustedes, por ejemplo, sus documentos de Word, para su trabajo de tesis, por ejemplo, su hoja de cálculo, en el caso de las empresas, la lista de clientes, la base de datos de clientes, ¿sí? De clientes deudores, de clientes que tienen dinero ahorrado, etcétera. De una empresa, por ejemplo, que venda automóviles, también lo más importante es la lista de clientes, la lista de autos, el inventario, etcétera. Entonces la información resulta ser muchas veces lo más valioso en una empresa. Bueno, hay medidas o hábitos de seguridad que uno puede utilizar para proteger tanto a uno de manera personal como a una empresa, ya sea esta pequeña, mediana o grande, ¿sí? ¿Cuáles son esos hábitos en orden numérico? ¿Sí? Primero que nada, los cursos de capacitación. Es importante aprender sobre la información
y la seguridad de la misma sobre sistemas operativos, lo que su compañero comentaba ahorita. Yo en mi computadora tengo 3 particiones, tengo 3 sistemas operativos y puedo usar uno, otro y otro. Toda esa información es importante, es vital, ¿sí? Incluso cómo usarlos de manera correcta, para qué usar un sistema operativo, por qué usar el otro, ¿sí? Por qué usar una aplicación, por qué usar la otra. Eso es muy importante, porque esa aplicación sí la puedo usar y por qué esta no. Por qué esta es correcta utilizarla y por qué esta otra no, ¿sí? ¿Qué aplicación me ofrece mejores opciones y mayor seguridad? Todo es importante saberlo. Entonces, la formación, los cursos de capacitación son importantes en tecnología. Incluso, por ejemplo, yo supongo algunos de ustedes son padres de familia y el día de mañana a un hijo le van a regalar un teléfono móvil, entonces es importante saber qué le están regalando, porque tanto puede ser una herramienta que sirva para auxiliarles, por ejemplo, en las actividades académicas, como también puede ser una herramienta que les permita acceder a un mundo muy raro, muy extraño que es Internet, ¿sí? Tanto hay cosas buenas como hay cosas muy malas, entonces por ahí hay software incluso de control parental que le permiten a los papás controlar qué cosas es lo que los hijos ven, incluso los horarios, qué aplicaciones usan, a qué sitios de internet entran, etcétera. Entonces, eso es muy importante, desde la protección o la seguridad personal hasta la empresarial o profesional. ¿Qué hacen las aplicaciones y los hábitos de seguridad? Primero, las contraseñas, ¿sí? Son importantes definir buenas contraseñas, utilizar software de seguridad como antivirus, como anti-spyware, anti-adware, tanto en el celular como en la computadora, como en la empresa, ¿sí? Proteger mis dispositivos, que básicamente después de buenas contraseñas, el tipo de software que yo les decía, ¿no? Antivirus principalmente, muros de fuego, ¿sí? Programas anti-adware, anti-spyware, etcétera. Hay muchas herramientas que permiten hacer esto, tanto herramientas o soluciones de software como dispositivos de hardware que permiten hacer esto. Hay muros de fuego, ¿sí? Hay anti-spywares, anti-adwares, hay servidores especializados en seguridad. En las empresas definen, por ejemplo, una puerta especial antes de acceder a la información precisa o importante de una empresa. Primero se accede al logueo en un servidor especializado y verifica si ese usuario está ahí autorizado y qué puede hacer, ¿sí? Cuáles son sus permisos de ese usuario, solamente lectura, escritura, etcétera. Asegurar las redes es importante, tanto del tipo de material que se utilice físicamente como el tipo de enrutadores, ruteadores, conexión a internet, modems, etcétera, ¿sí? El paso número 5, digo, el punto número 5, lo más importante, comprobar que haya copias de seguridad de la información. Eso es importantísimo, que haya respaldo. Normalmente las empresas tienen más de un sitio físicamente o geográficamente colocado en el mundo y luego los servidores tienen la característica, y así se define, que hagan replicación de la información, es decir, que la información, tanto que tienen en una computadora en un lugar físico, se replique de forma automática en otro sitio. O bien en esa misma empresa, dentro de ese mismo edificio, tienen servidores especializados donde la información se guarda, o incluso medios tan tradicionales como existían anteriormente, por ejemplo, disquetes o cintas de respaldo, etcétera. Las empresas deciden de muchas formas, incluso un segundo disco duro, etcétera. Tienen muchas políticas para respaldar la información, que sería lo más importante. En el punto número 6, los sistemas operativos como Windows, por ejemplo, como Android, normalmente cada cierto tiempo reciben actualizaciones. También los programas antivirus constantemente reciben actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada día salen nuevos software maliciosos que hacen muchas cosas y la gente a veces que no tiene escrúpulos o que no tiene un oficio que sea legal, y mucha gente especializada en informática está buscando vulnerabilidades para poder acceder a la información que no les pertenece y obviamente robar tanto datos como posteriormente dinero. Entonces es importante siempre tener software actualizado. Y por último, cuando se accede a la información vía web, como por ejemplo del banco, verificar que sea una web segura, ¿sí? De hecho hay un protocolo de seguridad que se llama SSL, y normalmente cuando visitamos un sitio que tiene un protocolo de protección seguro aparece un candadito, y ese candadito me indica en la parte inferior o de estado que ese sitio tiene normas de protección y que normalmente es del banco. Cuando, por ejemplo, visitamos un portal del banco desde una computadora, debe ser desde el sitio oficial, por ejemplo, si es banamex.com. No voy a entrar desde un vínculo que me manden por correo electrónico o de un vínculo que yo encuentre a través de redes sociales, porque los sitios incluso los hackean. Y si no tengo el cuidado de ver en la dirección del navegador que no es el sitio oficial del banco, mucha gente proporciona ella misma, ¿sí?
sus datos de usuario, sus datos de la cuenta, su clave de acceso porque les piden confirmación y a mucha gente le hacen el famoso phishing, que es engañarlos y ellos mismos caen en un robo porque ellos mismos proporcionan la información de sus datos bancarios. Entonces, eso es importante, el saber que yo entro, por ejemplo, a una página web, que esta sea la oficial, la segura y la real de esa empresa. Eso obviamente el usuario lo sabe cuando ya conoce el sitio y sabe qué dirección es y además sigue las medidas todas. Ya se formó obviamente, el paso número 1 lo llevó a cabo y que conoce exactamente qué debe hacer, dónde debe hacerlo y cómo debe hacerlo, ¿no? Son las políticas de seguridad. Y esto es de manera adicional, ya cuando ya por alguna razón tuve el descuido, ¿sí? Y me infecté de bichos, de software indebido, ¿sí? Lo que debo de hacer principalmente es desconectar mi equipo de la red, pasar un antivirus, cambiar contraseñas, limpiar ese sistema o esa computadora, ese sistema operativo con todo el software y revisar cuáles fueron los daños, ¿no? Es las medidas reactivas. ¿Por qué? Porque de esa manera evito de forma inmediata que me sigan robando la información. Si, por ejemplo, me están accediendo a mi cuenta y me están haciendo transacciones, pues inmediatamente reportarlo al banco, ¿no? Tanto ir al banco como a lo mejor reportarlo por teléfono y buscar la medida de reacción inmediata. Si es en una empresa, pues desconecto los equipos, paso el antivirus, cambio contraseñas, etcétera. Porque una vez que ya el daño fue hecho, es difícil repararlo de forma inmediata y salirse libre sin que nada haya pasado. Entonces, por eso es importante las medidas preventivas para evitar que la información sea vulnerada y obviamente después los daños colaterales pues resultan en lo peor, ¿no? Porque perdemos la información que decía yo, es lo más importante. La computadora como tal, decía su compañero, tengo varios sistemas operativos, estoy practicando. Si se echa a perder la información, por ejemplo, de mis sistemas operativos, pues no pasa nada, no tengo información que sea muy importante. Pero supongamos que, por ejemplo, es un estudiante de la universidad que está haciendo su trabajo final de tesis. Y si no respalda esa información, créanme, que va a sufrir mucho de no respaldar esa información. Entonces, ¿qué es importante? Seguir todos los protocolos de seguridad, ¿sí? Capacitarse, saber qué tipo de software podemos utilizar, saber qué tipo de software no debemos utilizar, saber a qué sitio accedemos, ¿sí? Evitar en toda medida sitios indebidos, por ejemplo. Entonces, hay 9 formas de reforzar la seguridad. Esas 9 formas son sencillas. ¿Cuáles serían? Utilizar un antivirus principalmente, utilizar software actualizado, hacer copias de seguridad de mi información, utilizar un firewall empresarial o casero, por ejemplo, si es personal, ya sea físico o ya sea a través de otro programa, un programa firewall. Windows tiene su propio firewall o muro de fuego, es la traducción en español, pared de fuego se llama. Tener una conexión segura a internet, es decir, no andarse robando la conexión del vecino, porque no sabemos lo que el vecino hace, a veces no conviene, a veces se hace, pero no es correcto. No sabemos qué puede hacer él, a qué sitios accede o de qué manera tiene su red segura o no, y a través de conectarnos a una red insegura, por ejemplo, en un aeropuerto, en una terminal de autobús, etcétera, no siempre son las mejores conexiones. Hay gente que está vulnerando esas conexiones, puesto que hay mucha gente que se conecta haciendo muchas cosas raras. Si puedo cifrar la información, hay programas especializados para cifrar, el mismo sistema operativo a veces lo hace. Contraseñas sólidas, en la actualidad una contraseña sólida es una contraseña que tiene arriba de 10 caracteres mínimo, 12, 13 es lo ideal. Tiene letras mayúsculas, letras minúsculas, combinación de números y caracteres especiales. Entrar a páginas seguras, direcciones de internet seguras, ¿sí? No andar dando clic sobre páginas no seguras o que te ofrezcan, por ejemplo, ver un video gratis o un programa gratis, no es seguro. Y las descargas de sitios de confianza. En el caso, yo les decía, quieren probar software seguro, hay una página que se llama softonic.com, pueden probar software ahí de manera confiable. Hay sitios especializados, a la tienda de Microsoft, por ejemplo, Seguro, la tienda de Android. Si, por ejemplo, todo el mundo utilizara solamente las tiendas oficiales, pues sería menos probable casarse por ahí un virus, pero sin embargo, como a veces queremos saltarnos la parte de pagar, y entiendo por economía a veces se busca la forma, pero se corre mucho riesgo en contraer por ahí un bicho, un código malicioso que después de ser bueno resulta ser muy malo. Y entonces por ahí, como dice el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas. Y son las medidas de seguridad